Imagina despertar a mitad del mes de junio y descubrir que el cielo está cubierto por una densa capa de nubes grisáceas, mientras una tormenta de nieve severa congela los campos de cultivo que deberían alimentar a tu familia. No es una distopía helada ni una fantasía invernal. La historia verídica registra un periodo oscuro donde el sol pareció perder su fuerza por completo y las estaciones del año dejaron de tener sentido. La culpa de este apocalipsis climático no estuvo en el cielo, sino en las entrañas de una montaña ubicada a miles de kilómetros de distancia que decidió abrirse paso hacia la superficie. Este suceso representa el mayor impacto climático global provocado por una erupción en los últimos miles de años de historia humana. El fenómeno transformó por completo las condiciones de vida en el planeta, provocando un invierno volcánico prolongado y haciendo que el año 1816 pasara a los registros científicos internacionales con el tenebroso nombre de El Año sin Verano. El causante directo de este caos planetario se ubicó en las Indias Orientales Neerlandesas, el territorio que hoy conocemos como la actual Indonesia, a miles de kilómetros de distancia de los continentes más afectados. Si te apasiona descubrir cómo las fuerzas más ocultas de la Tierra moldean el destino de la humanidad y quieres conocer las historias más impactantes de nuestro pasado, suscríbete ahora y activa la campana para unirte a nuestra comunidad. En el mes de abril de 1815, el volcán activo Monte Tambora experimentó una erupción cataclísmica de magnitud 7 en el índice de explosividad volcánica. El brutal estallido desintegró por completo la mitad superior de la estructura montañosa, reduciendo su altura de 4.300 metros a solo 2.850 metros en pocos días. Las detonaciones iniciales fueron tan potentes que las autoridades militares de la región las confundieron con disparos de cañones a más de 1.000 kilómetros de distancia. El coloso expulsó a la atmósfera una masa colosal de aproximadamente 150 kilómetros cúbicos de roca pulverizada, flujos piroclásticos ardientes y gases sulfurosos. La verdadera crisis global no se debió a la ceniza gruesa que cayó al suelo en pocos días tapando los pueblos cercanos, sino a los gases invisibles arrojados con violencia hacia la estratosfera. El volcán disparó millones de toneladas de gas dióxido de azufre a más de 40 kilómetros de altura, alcanzando corrientes de aire que lo distribuyeron por todo el globo. Este gas reaccionó rápidamente con la humedad natural de las capas altas de la atmósfera, transformándose en una densa y persistente capa global de aerosoles de sulfato que permaneció suspendida por meses. Esta capa invisible envolvió al planeta entero por completo, actuando como un escudo reflectante o un efecto espejo gigante que bloqueó y rebotó la radiación solar de vuelta al espacio exterior. Como consecuencia directa de este bloqueo solar, las temperaturas mundiales sufrieron una brusca bajada de aproximadamente 0,7 grados centígrados, un cambio numérico aparentemente pequeño pero con consecuencias biológicas devastadoras. La alteración de los patrones de viento y lluvia sumergió a los continentes septentrionales en una anomalía térmica sin precedentes en la historia meteorológica moderna. Para el verano de 1816, los efectos climáticos extremos golpearon con una dureza implacable a las poblaciones de Europa y América del Norte, provocando desastres nunca antes vistos por los agricultores locales. En zonas densamente habitadas de Nueva Inglaterra y Canadá, se registraron tormentas de nieve severas a mitad de año, destruyendo por completo los brotes agrícolas recién plantados que debían garantizar el sustento anual. Los campos se tiñeron de blanco en una época en la que el sol debería haber brillado con toda su fuerza primaveral. Durante los meses de julio y agosto se presentaron heladas nocturnas recurrentes en los campos europeos que congelaron los cultivos principales de trigo, papas y avena en pleno crecimiento. El fracaso generalizado de las cosechas disparó el precio de los alimentos básicos de forma descontrolada en los mercados urbanos, provocando crisis severas de desnutrición generalizada, saqueos violentos de almacenes y brotes epidemiológicos de tifus en las ciudades europeas más vulnerables. La sociedad entera entró en un estado de pánico y desesperación ante la falta absoluta de certezas sobre el clima. Si este asombroso viaje por los momentos más oscuros y transformadores de la historia climática te está pareciendo fascinante, comparte esta investigación con tus amigos y déjanos saber en los comentarios cómo crees que reaccionaríamos hoy ante un año sin verano. El verdadero misterio de este invierno volcánico nos revela una realidad cruda que las sociedades industrializadas a menudo olvidan en sus crónicas de progreso. El desastre del Monte Tambora demostró de la forma más terrible que la seguridad alimentaria de civilizaciones enteras pende de un hilo sumamente delgado, regulado por la temperatura de las capas altas de la atmósfera.
El año sin verano no fue una simple curiosidad meteorológica para los diarios de la época, sino una crisis humanitaria a escala global que expuso la total vulnerabilidad de los sistemas agrícolas frente a los caprichos del subsuelo. Las familias campesinas de Europa y América del Norte, debilitadas ya por los conflictos bélicos de los años anteriores, se vieron obligadas a consumir las semillas destinadas a las próximas siembras para evitar una muerte inmediata por inanición. El lodo helado cubrió los campos de labranza, transformando los pastizales en desiertos de lodo estéril donde el ganado moría congelado o de desnutrición por la falta de forraje fresco. Esta escasez generalizada provocó una de las mayores olas de migración forzada del siglo XIX, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares ancestrales para buscar tierras más cálidas en el oeste del continente. La lección más desgarradora que nos deja este cataclismo es que la atmósfera no reconoce fronteras ni divisiones políticas cuando se trata de distribuir las consecuencias de una explosión subterránea. Mientras que las autoridades de las grandes potencias intentaban mantener el orden público mediante la represión de los disturbios por comida, las capas de aerosoles continuaban bloqueando la luz del sol, ajenas por completo a las necesidades de la humanidad. El lúgubre color de los atardeceres de aquel año, marcados por tonalidades rojizas y cenicientas debido a la difracción de la luz en el azufre, servía como un recordatorio diario de que el planeta operaba bajo un estado de emergencia climática involuntaria. El análisis histórico nos obliga a mirar el fango y las cosechas perdidas como la prueba fehaciente de nuestra total dependencia de los ciclos térmicos de la Tierra. Un descenso térmico global aparentemente mínimo bastó para desestabilizar la economía mundial, colapsar los sistemas de salud de la época con pestes descontroladas y sumergir a millones de individuos en una lucha desesperada por un trozo de pan seco. La fragilidad humana quedó expuesta en su máxima expresión bajo un cielo gris que se negaba a otorgar la calidez necesaria para sostener el ciclo de la vida vegetal. La gran pregunta que debemos hacernos al contemplar esta crisis climática de proporciones épicas es ¿cómo impactó este ambiente lúgubre en la mente colectiva de las personas y de qué manera transformó la cultura humana para siempre en las décadas posteriores? Un dato cultural verídico y sumamente fascinante de este invierno volcánico prolongado es que el clima lluvioso, intensamente frío y lúgubre de aquel verano en Suiza obligó a un grupo de jóvenes y brillantes escritores a quedarse encerrados durante días consecutivos en una villa junto al hermoso lago Le Mans. Para entretenerse durante las largas jornadas de confinamiento forzado por las tormentas, los autores organizaron un concurso informal de historias de terror, ambiente lúgubre bajo el cual la joven autora Mary Shelley concibió la idea principal para escribir su famosa e inmortal novela gótica Frankenstein. El monstruo de la literatura universal nació directamente de las cenizas estratosféricas de un monstruo geológico real que había apagado el Sol a miles de kilómetros de distancia. El veredicto de la historia nos demuestra de la forma más contundente y aterradora que el verdadero apocalipsis global no requiere de la destrucción total del relieve por el impacto directo de los ríos de lava, sino de la sutil pero devastadora alteración de las condiciones atmosféricas que permiten el desarrollo de la vida. El despertar violento del monte Tambora permanece grabado en los registros más profundos de la sismología y la climatología como un recordatorio solemne de que la Tierra posee mecanismos de escala planetaria capaces de unificar el destino trágico de comunidades separadas por océanos enteros. La inmensa nube de azufre que congeló los campos de cultivo en América del Norte fue la misma que oscureció los cielos europeos e inspiró las páginas más tenebrosas del romanticismo literario, entrelazando la ciencia de la Tierra y el arte humano en una sola y profunda cicatriz histórica. Las entrañas del planeta continúan albergando colosos activos que acumulan presión de manera invisible bajo sus inmensas estructuras cónicas, esperando pacientemente el momento propicio para realizar su siguiente gran descarga de gases hacia la estratosfera profunda. Nos corresponde a nosotros, como los herederos directos de estas duras lecciones del pasado, fortalecer de forma constante los sistemas de monitoreo vulcanológico global y diversificar nuestras fuentes de sustento alimentario para no depender enteramente de la estabilidad térmica de una sola estación del año. La aparente regularidad de las estaciones veraniegas a las que estamos acostumbrados en la actualidad es un regalo geológico temporal que debemos valorar, estudiar y proteger mediante el entendimiento científico avanzado y la cooperación internacional entre todas las naciones del globo. Al mirar hacia el futuro en un mundo moderno que se encuentra densamente poblado e interconectado por redes comerciales complejas, el recuerdo de 1816 se alza en el horizonte como una advertencia ineludible sobre nuestra propia fragilidad planetaria.
Ya sea mediante la inyección violenta de millones de toneladas de gas sulfuroso o a través del bloqueo persistente de los rayos solares benéficos, el planeta siempre encontrará una forma contundente de recordarnos que la civilización humana es simple huésped de su cambiante superficie. Debemos mantener un respeto absoluto por estas manifestaciones extremas de la naturaleza y utilizar el conocimiento detallado del pasado como un faro indispensable que nos guíe para enfrentar con éxito los inevitables despertares de los gigantes de piedra que duermen profundamente bajo la corteza terrestre. Esta lección histórica modificó por completo la comprensión humana sobre la interconexión climática del planeta, obligando a los científicos de los siglos posteriores a estudiar cómo las erupciones en regiones tropicales pueden desatar inviernos mortales en latitudes septentrionales lejanas. La resiliencia demostrada por las sociedades de la época para sobrevivir a la escasez extrema y reconstruir sus comunidades sobre los campos helados es un testimonio del espíritu humano frente a la adversidad ambiental. Al recordar el año sin verano, no solo conmemoramos una catástrofe climática sin precedentes, sino también el nacimiento de una nueva conciencia científica que nos impulsa a descifrar los secretos de la atmósfera para resguardar la vida de las futuras generaciones que habitarán este mundo en constante transformación. Si quieres seguir descubriendo cómo los mayores desastres naturales de la historia transformaron el clima del planeta, cambiaron el rumbo de las civilizaciones e inspiraron las obras más famosas de la cultura universal, deja tu me gusta en este video, comparte este relato con otros apasionados del conocimiento y suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de exploradores del pasado.